Y bueno, con estas indicaciones dadas, adelante, doctor, queda en el uso de la palabra. ¿Qué tal? Buenas noches. Disculpen, pero creo que era un tema de señal. Está en mi otra oficina. ¿Se escucha mejor? Sí, creo, ¿no? Sí, sí, doctor, sí, se lo logro escuchar. Ok. Perfecto. A ver, un ratito. Un ratito, un ratito. Ok, muy bien. Entonces, el día de hoy se me ha solicitado poder hablar un poquito de la teoría del delito, en este caso, sobre el grado de partición, de participación, la autoría y participación, por ejemplo. Entonces, si nosotros observamos, por ejemplo, antes de eso, quería agradecerles a los organizadores por la invitación, a ustedes por formar parte de este diplomado. Yo soy el último. Espero que podamos compartir un poquito de ideas. No creo saber todo y yo sé que ustedes en alguna oportunidad me van a poder aportar algunas nuevas cosas que no conozco. Entonces, vamos con el tema. Lo que se nos ha tocado el día de hoy, lo que nos ha tocado como tema el día de hoy, es sobre la autoría y participación dentro de la teoría del delito. Entonces, si nosotros observamos, por ejemplo, a ver, permítame compartir la pantalla. ¿Qué está pasando? A ver, un ratito. Ustedes me dicen si se puede apreciar. A ver, ya está. Un ratito, a ver. A ver, comencemos. Ya. ¿Se puede ver ahí? No, doctor, aún no lo está compartiendo. A ver, un rato. Ya está. ¿Ahí se puede observar? Ahora sí, doctor. Ok, bien, muchas gracias. Vamos a acercar un poquito más. Entonces, de lo que vamos a hablar hoy día un poco es sobre la teoría del delito, en este caso, sobre la participación, la autoría y participación. Entonces, si nosotros observamos, por ejemplo, antes de comenzar sobre ese tema en concreto, tendríamos que especificar o conocer primero dónde se encuentra establecida la teoría del delito. Si nosotros observamos, o cuál sería la definición en sí de un delito. El delito, usted ya conoce claramente que existen diversas teorías, que algunas teorías dicen, ¿no?, que es una conducta típica, antijurídica y culpable. Otras, que sería una conducta, en primer lugar, típica, antijurídica, culpable y punible, por ejemplo. Entonces, lo que nosotros sostenemos dentro de nuestro Código Procesal Penal es que la cuarta teoría de la cual estamos hablando, la cual encontramos como última mención, es la que se aplicaría al Perú. Pero ¿dónde se encuentra establecido, por ejemplo, esta definición del delito en sí? Vamos a ir avanzando más rápido porque esto ya lo hablamos en una sesión anterior. Entonces, ¿dónde se encuentra definido esta definición del delito? Valga la redundancia, en nuestro Código Procesal Penal. En el artículo 344 del Código Procesal Penal se encuentra definida la teoría del delito en sí. Entonces, si nosotros observamos ello, el numeral 2, literal B del Código Procesal Penal en su artículo 344, nos dice que el sobreseimiento procede cuando, en resumidas cuentas, el hecho no constituye delito, o hay una conducta que no es considerada delito. Cuando el hecho imputado no es típico, por ejemplo, o concurre una causa de justificación de inculpabilidad o de no punibilidad. Entonces, en resumen, la definición de la teoría del delito es una definición pentapartita, la cual nos dice básicamente que necesitamos de estos 5 presupuestos para que una conducta sea considerada delito. Entonces, sobre la falta de uno de estos presupuestos de la teoría del delito, ya no estaríamos frente a un delito en sí, sea por tipicidad, antijuricidad, culpabilidad o punibilidad, por así decirlo. Ahora, el delito también tiene una conducta. Antes de analizar como una parte, tenemos que analizar la conducta de una persona. Ustedes ya conocen también que existen conductas, eh, características de la conducta y conductas que se excluyen como tal. Entonces, en primer lugar, tendríamos que tener en cuenta que la conducta tiene que ser humana, realizada por un ser humano.
no por un ovni, no por un extraterrestre, no por un animal. Tiene que ser una conducta humana. Tiene que ser individual. El ser humano, si es que va a ser reprochado penalmente o va a ser sancionado penalmente, responde por lo que él hizo, ¿ok? Tiene que ser externa. En este caso hablamos de la exteriorización de una conducta, por ejemplo. Yo no respondo por lo que mi cabeza tiene, yo respondo por lo que mis manos hacen. Y tiene que ser social porque tiene que perjudicar en algún momento, en algún sentido, a otra persona para que sea considerada como delito, por ejemplo. Si yo me fracturo un dedo, yo mismo ahorita en este momento me fracturo un dedo, no podría ser considerado delito porque el agraviado soy yo y quien realizó el mismo delito he sido yo mismo. Entonces, yo sería tonto si es que me fracturo un dedo con la finalidad de lesionarme, pues no. Entonces tiene que ser social porque tiene que perjudicar a una persona, a una segunda persona. El bien jurídico protegido tiene que ser perjudicado en base a otra persona. Entonces, si nosotros hablamos, por ejemplo, de conductas, de excluyentes de la conducta, podríamos hablar, por ejemplo, de la fuerza física irresistible, es de los más conocidos, pues, ¿no? ¿Qué pasaría, por ejemplo, yo les pregunto, si es que yo, por ejemplo, lo veo al doctor Jaime Zorrilla, yo lo veo al doctor Jaime Zorrilla parado en el balcón de mi casa, ¿ok? Yo lo veo al doctor Jaime Zorrilla parado en el balcón de mi casa y atrás de Jaime está el doctor Javier Ramos, por ejemplo, ¿ok? Entonces el doctor Javier Ramos, como está atrás de Jaime, yo lo empujo a Javier y Javier, por la misma fuerza de lo que yo he empujado, lo que lo he podido empujar, empuja también con su cuerpo al señor Jaime y Jaime cae por el balcón. Yo les pregunto algo. ¿Javier debería responder penalmente en estos hechos, en este hecho delictivo, por ejemplo? ¿Debería responder penalmente por algún delito, por la muerte de Jaime? La respuesta sería básicamente que no, porque Javier, por ejemplo, en este suceso sería utilizado como un instrumento para la comisión del delito. O sea, él no responde como persona, sino como no podría responder por ser considerado un instrumento para la comisión del delito, en base a la fuerza física irresistible. Por ejemplo, si es que nosotros estamos subiendo, en otro caso, si nosotros estamos manejando en la Panamericana Norte, y nos encontramos, por ejemplo, yo sé que ustedes manejan también, estamos manejando la Panamericana Norte, una vía de ambos sentidos, en doble vía, estamos avanzando a 80 kilómetros por hora, que es lo permitido en una Panamericana Norte, entonces viene un tráiler y justo antes de llegar a nosotros, a alcanzarnos, porque obviamente tiene que pasar por nuestro lado, enciende sus neblineros, enciende la luz alta de su vehículo, enciende todas sus luces, y hasta incluso una luz que ni siquiera debería existir, pero enciende todas esas luces. ¿Ustedes creen que la persona, una persona común y corriente como nosotros, que maneja, solamente el hecho de ponerle la luz alta, comienza a evadir esa luz por un acto propio, un reflejo propio, por ejemplo? ¿Ustedes creen que pasaría lo mismo cuando una persona enciende todas esas luces que hacemos mención? La respuesta es que sí, pues. Ese acto que realiza la persona por el propio reflejo es considerado una excluyente de la conducta, es un acto reflejo. Un acto que se produce por la misma acción. Estornudar, por ejemplo, es un acto reflejo, ¿ok? Tienes alergia al polvo, estornudas, tú no lo controlas. Es un acto que no es controlado por la persona misma, ¿ok? Entonces, si nosotros hablamos de actos realizados un acto excluyente también, son los actos que no son realizados por los animales, por los seres humanos, perdón. Actos que dependerían, es como decir, ¿no? Una persona estuvo nadando en la playa y un tiburón lo mató. ¿Podríamos atribuir responsabilidad penal en algún momento a un tiburón? Bueno, eso sería imposible, pues, ¿no? A menos que ese tiburón haya entrado, por ejemplo, ¿no? Haya escapado eh, del acuario y haya saltado a una piscina. Y eso ya sería descuido de los trabajadores, pero eso sería otro tema. Entonces, esas son las características de la conducta y algunas circunstancias excluyentes de esto. Si nosotros también analizamos, por ejemplo, se conoce que la conducta se puede hacer o se puede realizar por acción o por omisión. Las conductas activas, las conductas realizadas por acción son las que se producen por un hecho
que tú quieres hacer, un hacer. Y las conductas por omisión son un no hacer pese a que tú estás obligado, por ejemplo. Supongamos, si es que yo digo, yo voy a matar a una persona y la mato, ¿es una conducta activa o omisiva? La respuesta va a ser una conducta activa. ¿Por qué? Porque yo quiero hacerlo, yo quiero matar a una persona, yo le disparé. Y sería una conducta omisiva, por ejemplo, no cualquier conducta puede ser considerada omisiva. Solamente pueden ser declaradas conductas omisivas las conductas que están reguladas por el propio código. ¿Ok? Dejemos de lado por ahora los delitos de omisión impropia. Solamente las conductas omisivas están establecidas por el código. Omisión a la asistencia familiar, omisión al socorro, esas son unos tipos de omisión detalladas por el propio código. ¿Ok? Entonces, ya conocen que la conducta puede ser activa u omisiva. Puede ser por un hacer o por un no hacer, pero porque estás obligado a hacerlo, ¿ok? No cualquier conducta omisiva es considerado delito, por ejemplo. Vamos a un caso práctico. Yo le pregunto algo. A ver, vamos a ver cuántos conectados hay. Son 50 personas el día de hoy, esta noche. Entonces, supongamos que el doctor, ¿dónde está? A ver, alguien conocido. A ver, ya. Supongamos que la doctora Jenny, su bilete, la doctora Jenny Subilete está casado con el doctor Wilber, ¿ok? Está casada con el doctor Wilber. Entonces el doctor Wilber, la doctora Jenny y Wilber, después dentro de su matrimonio tienen un hijo, viven 5 años, el niño ya crece, tiene 15 años, por ejemplo. Entonces, como Wilber en algún momento conoce a otra mujer, decide abandonar su hogar. Yo les pregunto algo. La mujer podría denunciar por el delito de omisión a la asistencia familiar si Wilber durante todos esos años no le ha pasado pensión alimenticia. ¿Lo podría denunciar o no lo podría denunciar? ¿Qué dicen ustedes? Ojo, incluso viviendo, Wilber nunca se hizo caso de su hijo, nunca le dio ni un sol para la comida, no hizo absolutamente nada. Yo les pregunto, ¿podrían denunciarlo a Wilber por el delito de omisión a la asistencia familiar? Ahí está, miren. Por ejemplo, ¿qué es lo que te dice el artículo de omisión a la asistencia familiar? Si alguien puede ir encontrando el artículo, me ayudaría bastante. ¿Qué es lo que te dice el delito de omisión a la asistencia familiar? Ok. Si es que alguien puede ir encontrando el artículo de omisión a la asistencia familiar, sería increíble. Lo que dice la doctora Cleidy es completamente cierto. El tipo penal de omisión a la asistencia familiar te exige que pese a que tú no pases alimentos, pese a que tú estés en deuda con la mamá de tus hijos, tiene que existir un proceso judicial y una sentencia alimenticia. ¿Ok? Por eso digo, los delitos de omisión son los delitos que se realizan cuando no haces lo que estás obligado a hacer. Entonces, en los delitos de omisión a la asistencia familiar, ¿cualquier persona puede ser denunciado por omisión a la asistencia familiar? La respuesta es que no. Es considerado, si nosotros nos ponemos a pensar, sería considerado un delito especial, pues, porque no cualquier persona, no cualquier padre o no cualquier madre podría ser considerado un sujeto activo del delito de omisión a la asistencia familiar, porque te pide una condición especial, que tú hayas sido sentenciado en un proceso de alimentos, o que existas, o que tengas una conciliación, por ejemplo, algo que te obliga a ti, a ver, algo que te obligue a ti a prestar alimentos. Entonces, si es que tú, por ejemplo, tú eres una mujer independiente. 149. Acá está. Miren lo que dice el artículo. El que omite cumplir su obligación, ahí hablamos de un delito omisivo, de prestar los alimentos que establece una resolución judicial, será reprimido con pena privativa de libertad no mayor de 3 años. El que omite cumplir su obligación de alimentos, de prestar alimentos, o sea, si el padre durante 18 años, si tu papá, por ejemplo, durante 18 años nunca te dio un sol, y tú quieres cuando ya cumpliste tu mayoría de edad denunciarlo por omisión a la asistencia familiar, no vas a poder. Porque para que se configure el tipo penal tiene que existir una orden judicial, una resolución judicial que acredite que a ti te deben, pues, o que tú iniciaste un proceso de alimentos, que existe una sentencia
Eh, ¿Qué pasó? Creo que es mi micrófono. ¿Se me escucha? Sí, doctor, sí, se lo logro escuchar perfecto. Ah, ya, listo. Entonces, tiene que existir un proceso de alimentos, ¿ok? Ustedes ya saben cómo comienza el proceso de alimentos. Planteas la demanda de alimentos, declaran admitida, notifican, el investigado tiene que contestar la demanda dentro de los 5 días, citan audiencia única de alimentos, se ve si es que concilian o si es que el juez le resuelve por despacho o si se notifica la sentencia. Si es que no apelas, bueno, el proceso queda ahí nada más. Entonces, si es que nosotros escuchamos, por ejemplo, doctor Wilber, no se preocupe. Entonces, si nosotros entendemos a qué se refiere una resolución judicial, o establece una resolución judicial, no solamente es a una resolución judicial emitida por un juez de paz, sino algo que tenga peso jurisdiccional, una resolución que pueda tener peso jurisdiccional. Por ejemplo, un acta, una constatación, perdón, una conciliación de alimentos. Una conciliación que se realiza en un centro de conciliación particular o en la de Muna, también tiene peso para poder interponer un delito, una denuncia por omisión a la asistencia familiar. Entonces, si nosotros entendemos ello, estamos frente así nada más, estamos frente a un delito especial omisivo. ¿Por qué? Porque no cualquier persona puede cometer el delito de omisión a la asistencia familiar. O sea, el papá, cualquier papá está en la obligación de prestar alimentos, claro, obviamente que sí, la mamá de igual manera, pero cualquier papá o mamá podría cometer el delito de omisión a la asistencia familiar, no, solamente el padre que tenga una orden judicial, una conciliación o cualquier documento jurisdiccional que pueda ser ejecutado en vía de procesos de pensión alimenticia. Entonces, ya vemos si, por ejemplo, ¿no? Estamos ante un caso donde tu mamá dice, ¿sabes qué? Yo nunca he necesitado a tu papá, yo no necesito sus 200 o 300 soles que me va a pasar. Entonces no lo demandamos. Pero después de 10, 15 años, cuando tú ya tienes tu mayoría de edad, dices, oye, pucha, ese dinero me serviría ahorita para poder estudiar. Ya vemos que este delito omisivo no puede ser aplicado en cualquier momento o contra cualquier persona. ¿Me van entendiendo hasta ahí? ¿Se va entendiendo lo que estamos hablando? ¿Se me escucha? Listo, perfecto. Entonces, a ver, de la tipicidad, bueno, vamos a hablar un poquito. Nosotros entendemos ¿qué entendemos por tipicidad? Lo que básicamente entendemos que la tipicidad es lo que está encuadrado dentro de nuestro ámbito legal, lo que está especificado en la ley. Todo lo que dice el Código Penal tiene que regirse bajo el principio de tipicidad. ¿Ok? Entonces, el tipo penal tiene un tipo penal objetivo y un tipo penal subjetivo. Dentro del tipo penal objetivo, nosotros analizamos la dimensión externa del tipo. Y dentro del tipo subjetivo, analizamos la dimensión externa. Ahora, dentro del tipo objetivo, perdón, disculpen, nosotros encontramos los sujetos del delito. ¿Ok? Los sujetos del delito, por ejemplo, nosotros vamos a encontrar al sujeto activo. ¿Por qué diferenciamos nosotros al sujeto activo como un sujeto del delito? Porque el sujeto del delito, el sujeto activo en este caso, puede cometer delitos comunes o delitos especiales. Los delitos comunes ustedes ya conocen perfectamente que son delitos que pueden ser cometidos por cualquier persona. ¿Ok? Y los delitos especiales son delitos que tienen una circunstancia especial que no puede, pues, que permite, perdón, que prohíbe a la persona cometer estos delitos. ¿Ok? Los delitos especiales son los delitos que dan una circunstancia especial para la configuración del delito. ¿Ok? Por ejemplo, el delito de omisión a la asistencia familiar no puede ser cometido por cualquiera. Puede ser cometido solamente por la persona que omite prestar alimentos y que esté obligado por una resolución judicial. ¿Quién encuentra el delito, por ejemplo, otro delito especial? Sería considerado el delito de parricidio, ¿ok? El delito de parricidio, ¿qué te dice? El que mata a su ascendiente o descendiente, el que mata a su cónyuge, por ejemplo.
¿Cualquier persona puede cometer el delito de parricidio? No, no cualquiera. Solamente una persona que esté vinculado consanguíneamente a la persona fallecida, ¿ok? Y si es que no hay ningún vínculo, ok, no hay delito de parricidio, pues. Otro delito, el infanticidio. La madre que mata a su menor hijo. Cualquier mujer puede matar a su... ¿En qué artículo está el infanticidio? El 111, si no me equivoco. Acá está. 110. La madre que mata a su hijo durante el parto o bajo la influencia del estado puerperal. Miren, será reprimida con pena privativa de libertad no mayor de 1 ni mayor de 4 años. Si nosotros, por ejemplo, vemos este tipo penal, podemos entender que es un delito especial, porque solamente hay un tiempo determinado para la comisión del delito de infanticidio. Dice, la madre que mata a su hijo. Cualquier mamá que mata a su hijo comete infanticidio. No, no, no. Solo la mamá que mata a su hijo durante el parto, ¿ok? O bajo la influencia del estado puerperal. ¿Cuánto tiempo dura el estado puerperal? Bueno, hay bastantes informaciones que dicen que el estado puerperal dura 15, otros dicen que dura 20, otros dicen que dura 30. Aquí en el Perú, por ejemplo, no he encontrado una casación donde la Corte Suprema establezca cuál es la que debemos utilizar, pues, ¿no? Pero vamos a utilizar, supongamos, los 10 días, los 10 primeros días del nacimiento, por supuestamente la depresión postparto, ¿no? Este tipo de delitos se ocasionan en la mujer y por eso es que se le da una pena mínima, porque no es la mujer en sí la que está matando a su hijo, sino que es la depresión postparto la que actúa en ella, ¿ok? Porque si no, y para eso también, también se analiza la conclusión de la depresión postparto, porque una mujer, bueno, o en algunos casos sí, ¿no? La depresión postparto dura meses, dura años. Hay mujeres que no quieren ni siquiera ver nunca a su hijo, pasa un año, 2 años y no se le pasa la depresión. Entonces, en estos casos, ya vemos que el artículo 110 es considerado un delito especial porque no cualquier mujer que mata a su hijo puede cometer el infanticidio, solamente cuando la mujer se encuentra en el parto o en el estado puerperal. Ok, otro delito especial, por ejemplo. ¿Quién me da otro delito especial? A ver, yo les pregunto algo. El artículo, el artículo de omisión al socorro, ¿quién me lo encuentra, por favor? ¿Quién me dice dónde está el delito de omisión al socorro? Yo les pregunto, ¿el delito de omisión al socorro puede ser cometido por cualquier persona? El delito de omisión al socorro, ya para entrar a la autoría y participación. ¿Puede ser cometido por cualquier persona? 126, 126. ¿Se entiende lo que estamos hablando? Sí, ¿no? Ok. Miren, 126. Miren lo que dice. El que omite prestar socorro a una persona que ha herido o incapacitado, poniendo en peligro su vida o su salud, será reprimido con pena privativa de libertad no mayor de 3 años. El artículo 126 dice que la persona que omite prestar socorro va a responder penalmente. Doctor Juan Yauri, por ejemplo, si usted encuentra a una persona afuera de su casa, ¿ok? Y usted ve que está comenzando a botar sangre por el pecho, porque a simple vista se puede apreciar que ha sido víctima de un acuchillamiento, que la han acuchillado quizá para robar o cualquier cosa, pero usted está... ese es un ejemplo, ¿no? Un ejemplo de delito especial, por ejemplo, ¿ok? Yo ya me había asustado, doctor Raúl Choque. Entonces, sí, podría ser un ejemplo, pero ahorita vamos a tocar eso. Si usted, por ejemplo, doctor Juan Yauri, usted ve a una persona que se encuentra desangrándose en la puerta de su casa, y usted entra, ¿no? Entra, se pone a ver al fondo hay sitio, toma su lonche con su familia, y a la hora y media escucha las sirenas de la policía y el Ministerio Público que llega a hacer un levantamiento de cadáver. ¿Usted debería responder penalmente por esa muerte? ¿Debería responder por omisión al socorro? No, ¿sí o no? Supuestamente, según este artículo, no.
¿Por qué? Porque para que tú configures el delito de omisión al socorro, tú tienes que haber puesto en peligro la vida de esa víctima. Pero si tú no la acuchillaste, si tú no lo agrediste, si tú no ocasionaste ese accidente, por ejemplo, tú no podrías responder por omisión al socorro y exposición al peligro. Pero si nos vamos un artículo más allá, encontramos el artículo 127 del Código Penal que dice omisión de auxilio a persona en peligro o aviso a la autoridad. Y que dice también el artículo, el que encuentra a un herido o a cualquier persona en estado de grave e inminente peligro y omite prestarle auxilio, inmediato obviamente, pudiendo hacerlo sin riesgo propio o de tercero, o se abstiene de dar aviso a la autoridad, responderá penalmente. Entonces ya vimos que un tipo penal, de un tipo penal te puede salvar porque hay una circunstancia especial que te califica y el otro delito te sepulta prácticamente. Entonces, no podríamos confiarnos en simplemente decir, no sabes que un artículo nos dice que tenemos que ponerlo en peligro. No, no. Hay un artículo, omisión al socorro, donde te dice que tú, después de ponerlo en peligro, tienes que ayudarlo. Y otro que te dice, cuando tú puedas, ojo, no estás en 100% de la obligación, es cuando tú puedas y cuando no te encuentres en peligro propio, o sea, que no atente contra tu integridad, tú podrías salvarlo. Y si no lo haces, vas a responder penalmente. Supongamos que tú te encuentres en una balacera, ¿ok? Tú vives, por ejemplo, en San Juan del Lurigancho, ¿ok? Entonces todos tus vecinos comienzan a dispararse entre sí, se comienzan a disparar. Y justo sale un chismoso, un vecino chismoso y le cae comienza a correr por el medio de la calle y le cae un balazo en el pecho. Entonces tú lo ves herido, ¿ok? Tú los ves herido. Tú tienes la obligación de salvarlo, claro, tú tendrías la obligación de salvarlo, pero si es que existe un peligro propio, o sea, contra mi persona, contra algo que me pertenece, yo ya no puedo, ya no me encontraría en la obligación de hacerlo. Entonces, esta es una excepción que presenta el artículo, ¿ok? Ahora, esos son los delitos comunes, los delitos especiales y también forman parte de este análisis los delitos especialísimos, por ejemplo. Ok, miren, los delitos comunes son delitos cometidos por cualquier persona, eso ya lo saben. Los delitos especiales brindan una circunstancia especial para la comisión del delito, tanto del agente como la comisión delictiva. ¿Ok? El agente, el funcionario servidor público, ¿es un delito especial? Claro. Ese es sobre la condición de la gente. Y sobre la comisión delictiva, podría ser, ¿no? El que esté obligado a prestar alimentos con una orden judicial. Entonces ya vemos que ese es un tipo de delitos especiales. Y los delitos especialísimos, por ejemplo, son delitos que solo pueden ser cometidos en el ámbito de la administración pública. Solo pueden ser cometidos por el funcionario servidor público que tenga de por medio sus funciones, como el delito de peculado. El delito de peculado es un delito cometido por un funcionario servidor público que para apropiarse del dinero, necesita vulnerar, necesita perjudicar al Estado a través de su irresponsabilidad frente a las funciones. Esos son los delitos especialísimos. Ya hablamos de esto. Ok. También existe, por ejemplo, el sujeto pasivo del delito y el sujeto pasivo de la acción. El sujeto pasivo del delito es la persona titular del bien jurídico protegido. Y el sujeto pasivo de la acción es la persona a quien le cae el golpe, por ejemplo. Pues no. Una cosa es, a ver, un ejemplo. Supongamos que la doctora Jenny, me dice, doctor Adrián, ¿sabes qué? Présteme su celular, por favor, porque quiero hacer una llamada. Entonces yo le presto mi celular, mi ZT, y le digo, doctora, ¿sabe qué? Vaya, llame, por favor. A mí me ha costado ese celular. Entonces la doctora Jenny, cuando llega a la calle, recibe dos puñetes en la cara y le quitan el celular. Entonces, hay dos sujetos pasivos, claro, pues ahí está el sujeto pasivo del delito, al que se le perjudica el bien jurídico protegido, el patrimonio, y el sujeto pasivo de la acción, la que recibe el golpe y a la que le arrebatan el bien patrimonial. Esos son dos tipos de sujeto pasivo. Ahora, a lo que vinimos. Autoría y participación. ¿Quién me puede decir, por favor, quién es autor? ¿Quién es autor en nuestro querido Perú? ¿A quién se le puede considerar como autor en una comisión delictiva?
Ya, que comete el acto ilícito, quien comete el delito, ¿qué más? ¿Qué opinan? Quien comete el delito. Ahora, mire, el sujeto activo. Claro, puede ser el autor, básicamente. Autor es la persona que realiza la acción típica, antijurídica, culpable y punible, o sea, el delito. Miren, en la autoría, por ejemplo, dentro de la autoría, solamente dentro de la autoría, tenemos tres tipos. Está la autoría individual, la autoría mediata y la coautoría. Y la participación, dentro de la participación encontramos también tres tipos más. Existe el cómplice primario, el cómplice secundario y el instigador, por ejemplo. Ahora, ¿quién es autor? Básicamente, el autor es el que tiene el dominio del hecho, ¿ok? Eso tenemos que saber. El autor, ajá, el autor es el que tiene el dominio del hecho. ¿Quién tiene el dominio del hecho? ¿Y por qué se le dice dominio del hecho? Bueno, pues es la persona que tiene, el sujeto que decide qué, cómo, cuándo, dónde, por dónde, qué hacer para configurar el delito. La persona que tiene el dominio del hecho, el dominio de la situación delictiva, sabe en qué momento matarte, cómo matarte, por qué matarte. Esa es la persona que tiene el dominio del hecho. ¿Ok? Y cuando hablamos del dominio del hecho, hablamos también del animus o del ánimo. El sujeto que tiene el ánimo de, por ejemplo, cometer dos tipos de infracciones, dos tipos de teoría, ¿no? Que cometen dos tipos de teoría. La teoría de dominio del hecho o la teoría de la infracción del deber, por ejemplo. El ánimo de robar o de matar forman parte de la teoría del dominio del hecho. Y el sujeto que tiene el ánimo, por ejemplo, de apropiarse de los caudales del Estado, de cometer, por ejemplo, malversación de fondos, no, hablamos de la teoría de la infracción del deber. ¿Ok? Ahora, y entonces ya entienden, el autor es la persona que decide cómo, cuándo y dónde cometer la acción delictiva. Ese es el autor, la persona que decide qué hacer para sacar un provecho, pues. Entonces, ¿quién es el autor mediato, por ejemplo? Así como el autor solo tiene el dominio del hecho, el autor mediato en esta oportunidad tiene el dominio de la voluntad, ¿ok? El autor mediato es el que está en el lugar de los hechos para realizar el robo o cualquier tipo de delitos. Y el autor mediato es el autor, como le dicen algunos, no el autor intelectual, el que está detrás, el que nunca se mancha las manos. Él es el que utiliza un medio. Por eso se le dice, ¿no? El autor mediato utiliza un instrumento con el ánimo de robar, por ejemplo, de matar, de secuestrar, de agredir a personas, lo que ustedes quieran. El sujeto utiliza un instrumento y para eso existen tres tipos de instrumentos. Por ejemplo, existe el instrumento denominado por la capacidad de culpabilidad. La persona que utiliza un menor de 18 años, que sabe que esta persona no va a responder penalmente, está utilizando un instrumento a una persona menor de edad para la comisión delictiva. El sujeto, por ejemplo, yo le digo, ¿sabes qué, doctor? Doctor Rolando Rodríguez, yo estoy enamorado de la doctora Claudia Abad. Mira, yo estoy enamorado de la doctora Claudia Abad. Por favor, llévale esta caja de chocolates y dile que yo la amo. Mira, el doctor Rolando, encantado, lleva mis chocolates, se lo da a la doctora Claudia y la doctora Claudia dice, uy, mi compañero de trabajo, el doctor Adrián, dice que está enamorado de mí y yo también siento atracción por él. Entonces voy a recibir sus chocolates y me los voy a comer. Mira, en este caso, nosotros nos encontramos ante un instrumento ocasionado por error porque el doctor Rolando no sabe, a diferencia de la capacidad de culpabilidad, el doctor Rolando no sabía que estaba siendo utilizado como un instrumento para la realización delictiva. ¿Ok? Forma parte, claro, del hecho, pero no va a responder penalmente porque él es utilizado en un instrumento de error. ¿Ok? Entonces el doctor Rolando lleva los chocolates a Claudia, Claudia recibe los chocolates, los come y a la media hora resulta muerta por envenenamiento. Entonces yo respondo como autor mediato del delito, bueno, dependiendo del delito, ¿no? Podría ser homicidio simple, homicidio calificado, cualquier tipo que se pueda utilizar. ¿Ok? Entonces, doctor Rolando, otro ejemplo para poder determinar al instrumento, el tercer tipo de instrumento, el instrumento por coacción. Doctor Rolando, mire, ve.
Usted mañana tiene que ir y dispararle al juez Julio César, ¿ok? Tiene que dispararle al juez Julio César. Entonces, si nosotros, por ejemplo, nos encontramos en ese supuesto, a ver, un ratito, un ratito, un ratito. Si nosotros nos encontramos en este supuesto, yo le digo, doctor, doctor Rolando, usted vaya y tiene que matar a Julio César, si no, mire, yo tengo secuestrado a su familia, a su esposa, a sus hijos, si no me hace caso, yo voy a matar a su familia. Entonces, el doctor Rolando sería considerado un instrumento para la comisión delictiva. ¿Sabe que matar es un delito, sí o no? Claro que sí. Por ejemplo, ¿no? Tú sabes lo que estás haciendo, pero existe una amenaza que viene detrás tuyo, que si tú no cumples lo que te están obligando, tu familia va a morir, pues. Entonces tú te pones en la cabeza a pensar, ¿no? O muere uno, o muere mi familia. Obviamente cualquiera que esté en esta situación va a hacer caso. ¿Ok? Entonces, estos son los tipos de autor mediato que existen. El autor mediato es el autor que utiliza un instrumento, instrumentos, no instrumentos musicales, instrumentos como personas para la comisión delictiva. ¿Ok? Yo, por ejemplo, utilizo puros menores de edad para cometer el delito de robo. Yo soy autor mediato. Yo engaño al doctor Rolando para que lleve un encargo y al final era una bomba. Yo soy el autor mediato. Él es un instrumento. Yo amenazo a Rolando, si no digo que voy a matar a su familia, no me hace caso y va a robar o ultrajar sexualmente, la persona que es utilizada como instrumento no responde penalmente. ¿Ok? Entonces, miren, ya sabemos quién es autor y quién es autor mediato. Entonces, ¿quién es el coautor? ¿Quién me puede decir quién es el coautor, por favor? Dígame, ¿quién es el coautor? ¿Quién me dice quién es el coautor? Quien tiene el dominio funcional del hecho. A ver, ¿quién es coautor? Ya no hablamos de quién, sino de quiénes. ¿Quiénes tienen dominio del hecho? Ya no hablamos de una sola persona, hablamos de varias. Cuando hablamos de nosotros de coautoría, por ejemplo, hablamos de varias personas. Un autor más un autor son dos autores. Así como el libro, por ejemplo. Eh, eh, hay cinco autores en un libro. ¿Ellos qué son? Entonces, mira, si hablamos de cinco personas que han escrito un libro de manera conjunta, estamos hablando de coautores, pues. Todos han tenido la participación para crear el libro. Personas deciden ir a robar un banco, las cinco personas son consideradas coautores. Ahora, yo les pregunto algo. ¿Quién me dice? Les voy a poner un ejemplo. Si yo le digo al doctor Julio César, le digo al doctor Rolando, le digo al doctor Carlos, reúno a 7 personas. Miren, 7 personas. Y ellas me dicen, ¿sabe qué, doctor? Nosotros queremos robar un banco porque estamos misios, pues. Estamos misios, entonces nosotros vamos a hacer lo que tenemos las armas, lo que vamos a entrar al banco, nosotros vamos a hacer lo que vamos a hacer el trabajo sucio. Entonces, usted lo único que va a hacer, por ejemplo, es avisarnos si es que viene la policía o no. ¿Ok? Usted solamente nos va a avisar si viene la policía o no y nos va a avisar en qué momento ingresar. Yo sería supuestamente el campana, ¿sí o no? Ok. El campana, yo les pregunto algo.
¿el Campana qué grado de participación tiene dentro de un delito? De este ejemplo que les estoy dando. ¿Cuál es el grado de participación de este Campana? Cómplice primario, ya. Coautor, a ver, ¿qué más? Cómplice primario y coautor. ¿Qué más? A ver, ¿qué más dicen? ¿No es cómplice secundario? Ya, dice, al habérsele asignado una función en la división de roles, sería coautor. Pero entonces, ¿todos los casos de los Campana serían considerados coautor o no? ¿Qué opinan? ¿Todos los coautores, perdón, todos los Campanas son coautores o no son coautores? ¿O son cómplice primario? ¿Qué opinan? ¿Qué me dicen? ¿Qué me dicen? A ver, por favor, piensen. ¿Quién es el Campana? ¿Qué grado de participación tiene? ¿Es autor, coautor, cómplice primario, cómplice secundario? Si al Campana lo asignan circunstancialmente en tal rol, sería cómplice secundario. Ahí viene el problema, pues, porque la Corte Suprema ya nos ha dicho lo que dijiste primero, Rafael. Si es que se le ha designado una función dentro del hecho, o sea, una acción para que realice dentro del hecho, ya estamos hablando de una división de roles. Y al existir una división de roles, es considerado coautor. Aunque antes decíamos, no, no, que el Campana siempre tiene que ser un cómplice secundario, ¿no? Porque su participación no es relevante dentro del hecho. Pero la Corte Suprema nos ha dicho a partir del año 2019 que si una persona forma parte de la división de roles, es coautor por más que se le mencione como Campana. Por más que él solamente avise si viene la policía o no, igual responde como coautor. Ahora, mira, la coautoría, por ejemplo, establece dos tipos. Primero está la coautoría sucesiva. ¿En qué consiste la coautoría sucesiva? Consiste en que en la continuación de la consumación del delito, el cual fue iniciado por otra persona. No necesitas un acuerdo expreso, por ejemplo. Supongamos que el día de hoy el doctor Rafael está pegándole a una persona porque esta persona, bueno, porque Rafael se enteró que esta persona era un agresor sexual, que le gustaba ultrajar sexualmente a niñas de 5 años. Entonces, como Rafael es un campeón de box, al toque lo fue a buscar y lo comenzó a golpear en el piso, lo comenzó a patear, todo eso. Y como la gente comenzó a murmurar que la persona que estaba en el suelo era un agresor sexual, se sumó a las agresiones. Y todos le comenzaron a pegar. ¿Ese sería un claro ejemplo de una autoría sucesiva o no sería un claro ejemplo de autoría sucesiva? ¿Podríamos hablar de autoría sucesiva? Claro, porque en primer lugar, para este tipo de coautoría, para que tú formes parte del hecho delictivo, no necesitas un acuerdo expreso, ¿ok? Pero sí necesitas una intención. ¿Cuál fue tu intención? ¿Cuál fue tu fin? Agredir a la persona porque tú te enteraste que era un agresor sexual, pues, ¿no? Y es lo mínimo que se merece. Entonces, tú continúas la consumación del delito. Esta palabra es muy importante. Para hablar del grado de participación tenemos que entender la consumación, ¿ok? Entonces, cuando nosotros hablamos de coautoría alternativa, por ejemplo, miren, este tipo de coautoría se establece, se cumple cuando existe la participación en conjunto de varias personas que permiten alternativamente la consumación de un hecho delictivo. Por ejemplo, afuera del aeropuerto Jorge Chávez, ustedes saben que hay varios taxistas, ¿sí o no? Entonces, ustedes saben que Bad Bunny va a llegar, ¿ok? Ustedes saben que Bad Bunny va a llegar. Y como ustedes son taxistas que se encuentran afuera del aeropuerto Jorge Chávez, ustedes dicen, no, bueno, compañeros, afuera del aeropuerto somos 30 taxistas. Entonces, los 30 nos ponemos de acuerdo para que en cualquiera de estos 30 taxis que suba Bad Bunny, le pedimos un saludo y un video, ¿ok? Entonces, las 30 personas están
confabuladas, hacen de manera conjunta un acuerdo y dicen, ¿no? Si Bad Bunny sube en uno de estos 30 carros, ese chofer va a ser el que le pide el video y el que le pida un saludo. Entonces, todos van a responder según esta coautoría alternativa, porque en cualquiera de los 30 taxis que suba Bad Bunny, igual va a dar el video y el saludo. Lo mismo se aplica en la comisión delictiva. Si, por ejemplo, estos choferes ya no quieren un saludo, sino quieren secuestrar a Bad Bunny, entonces cualquiera de los 30 y todos van a responder como coautores del delito de secuestro. ¿Por qué? Porque todos tenían una intención, pues, todos tenían un fin. En cualquiera de estos 30 vehículos que suba, ese carro lo va a secuestrar. Y todos, como existe un acuerdo previo, acá sí existe un acuerdo previo, todos vamos a formar parte de la coautoría. Todos somos coautores. Es una coautoría alternativa. ¿Ok? Y una coautoría aditiva, por ejemplo, debe existir un acuerdo en común para la realización de la acción ejecutiva, teniendo en cuenta que solo una de las acciones o los aportes producirán el resultado típico. 5 personas van, por ejemplo, a robar y a una se le sale un disparo y mata a una persona. Entonces estaríamos hablando de la coautoría aditiva, pues, ¿no? Esos son los tipos de coautoría. Ahora, yo les pregunto, ¿quién es cómplice, por ejemplo? ¿Quién es cómplice? Ustedes conocen bien. De ahí vamos a ir a casos prácticos. ¿Quién es considerado cómplice? ¿A quién se le puede decir que es cómplice dentro de un hecho delictivo? Existen dos, como mencionamos acá. La participación tiene el cómplice primario, al cómplice secundario y al instigador. ¿Quién es el cómplice primario? Por Dios. ¿Quién me puede decir quién es el cómplice primario? ¿A quién se le considera como cómplice primario? El cómplice primario, básicamente, es la persona indispensable para el hecho delictivo. ¿Ok? Es la persona indispensable para el hecho delictivo. Sin el cómplice primario, no hay delito. ¿Ok? El cómplice secundario es una persona que da un aporte no necesariamente indispensable, sino da un simple aporte, pues no. Es la persona que, bueno, esté o no esté en el hecho delictivo, igual se va a ocasionar el delito. Ya, no necesita estar 100% en el hecho, ni aportar. Y el instigador es la persona que persuade, que convence a un sujeto a cometer un delito. Acá tiene que ver bastante el influjo psíquico, por ejemplo, el convencimiento. Si yo, por ejemplo, le digo a Rafael, ¿sabes qué? Mira, si tú te matriculas en CEFOCAP, vas a ser el mejor abogado del Perú. Entonces, CEFOCAP te dice, ¿sabes qué está bien, doctor? Yo me voy a matricular y voy a gastar 10.000 soles en matrícula. Listo, tú me hiciste caso. ¿Yo te convencí con solo eso? No, pues obviamente CEFOCAP es el mejor centro de capacitación. Eso lo tenemos claro todos. Entonces, si nosotros vemos ese hecho, no existe un convencimiento, sino existe una determinación por la misma persona. Yo te puedo recomendar, eso es un consejo, matricúlate en CEFOCAP, ¿ok? Si tú me haces caso, bueno, eso depende de ti, porque yo no te he convencido, ¿ok? Puede existir un convencimiento racional, ¿ok? Cuando tú a una persona le dices tanto, a tal punto de convencerlo, que lo que está haciendo es correcto, pues, influjo psíquico. Tú le dices, ¿sabes qué, Rafael? Mira, si tú matas a esa persona, vas a salvar a muchos niños de que sean agredidos sexualmente. Y si Rafael va y lo mata, yo no soy considerado instigador todavía. Pero ¿qué pasaría, por ejemplo, si mañana el sujeto al que yo le dije que Rafael matara, Rafael, mira, mátalo, porque ayer ya agredió una niña de 5 años. Y Rafael todavía no decide ir a matarlo. Entonces, va la segunda niña, la tercera, la cuarta, en un mes el sujeto ultrajó sexualmente a 10 niñas. Entonces Rafael ya está convencido, a través de mis palabras, que la muerte de esa persona debe ser un hecho 100% posible. Entonces ya existe un convencimiento desde el fondo de sus sentimientos para que él cometa el delito. En esos casos podría ser considerado como instigador. O también existe el instigador por prestación económica, pues, ¿no? Entonces yo también puedo convencer a una persona de que comete un delito por dinero. Ahora, yo les pregunto algo. Supongamos que el día de hoy
Vamos a hablar de casos prácticos. Ahora sí, sigue la cámara. Supongamos que, miren, vamos a hacer un ejemplo. Vamos a poner. Ustedes me dicen si se ve, por favor. Supongamos que este sea un vehículo. Este es un vehículo. ¿Se puede ver? ¿Se puede ver? Sí, ¿no? Sí, doctor. Ya. Mira, supongamos que acá hay tres personas. Sí, cerca de este vehículo hay tres personas. ¿Ok? Hay tres personas. Entonces, si nosotros observamos a tres personas que deciden de manera conjunta llevarse este vehículo, ¿qué delito estarían cometiendo? Ojo, dentro del vehículo no hay absolutamente nadie. En el vehículo no hay absolutamente nadie y estas tres personas deciden irse, acercarse al vehículo y llevárselo. Entonces, ¿qué delito estarían cometiendo estas personas? ¿Quién me dice, por favor? ¿Qué delito estarían cometiendo? Sería hurto agravado, ¿sí o no? La participación de dos o más personas sobre un vehículo motorizado. Ok, hurto agravado. Yo les pregunto otra cosa. Estas tres personas ya están dentro del vehículo. Acá están. Entonces, ellos, ¿dónde está? Manejan 30 kilómetros. Manejan 30 kilómetros y llegan a un lugar que todos conocemos como una cochera. ¿Ok? Miren, conocemos a todos el lugar conocido como una cochera. Entonces, dentro de la cochera ustedes conocen que siempre hay una persona, un guardia, pues no una persona que se encuentra cuidando ese establecimiento, porque así como hay un vehículo, hay varios. Entonces, estas tres personas le dicen al dueño de la cochera, señor, queremos guardar este vehículo porque no tenemos dónde, afuera de nuestra casa roban, no sé, se llevan las autopartes, cometen varios delitos. Entonces queremos que usted lo guarde en su cochera. Ok, entonces el dueño del carro, perdón, los sujetos que estaban en el carro guardan el vehículo en la cochera. Ahora, yo les pregunto algo. Si la policía llegara, si la policía llegara a la cochera, porque obviamente casi todos los vehículos tienen GPS, si la policía llegara a la cochera y se percatara, por ejemplo, que dentro de la cochera está el vehículo robado, ¿ustedes creen que el dueño de la cochera debería responder también por el delito de hurto agravado? ¿Qué opinan? ¿Debería responder por hurto agravado o no debería responder por hurto agravado? Podría responder por receptación agravada. A ver, ¿qué me dice? ¿Qué me dice? A ver, el vehículo ya está dentro de la cochera, ojo, los sujetos ya están lejos. ¿Qué delito sería? El dueño de la cochera obviamente está cuidando el carro, pero él conocía que el vehículo había sido hurtado, conocía que había un muerto para que ese vehículo lo puedan robar. Obviamente que no. Entonces nosotros hay que entender algo bien claro. ¿Cuándo se consuma un delito? Bueno, cuando se termina la ejecución, pues, ¿no? Tú estás cogoteando a una persona para llevarte su celular. ¿Cuándo se consuma? Bueno, cuando ya te fuiste, pues, ¿no? Cuando ya te fuiste, ya pasaron 2, 3 días y ya está consumado el delito. Entonces, el hecho, a ver, para que exista receptación, quien ostenta ese rol tiene que tener conocimiento que el bien es producto de un ilícito. Ahí está muy bien, doctor Edgar. Entonces, mira, depende del rol del dueño de la cochera. Si él puede demostrar que él vive de ese alquiler y así fue a través de los años, sería una prohibición de regreso, una conducta neutral, ¿no? Algo que no puede reprocharte penalmente porque tú estás actuando ilícitamente.
Pero ahora vamos a lo concreto. Cuando ustedes van a una cochera, el dueño, por ejemplo, de la cochera en el Perú, te pide tu tarjeta de propiedad, tu contrato de compra y venta, todo que esté a tu nombre, la llave del vehículo, te pide esos objetos para que tú guardes un vehículo en una... No lo hacen. Entonces, toda persona que tiene una cochera lo que quiere es tener más vehículos. Y hacer eso, o querer eso, hace que pierdas de vista lo formal, pues las formalidades. Entonces, con tal de no ponerle peros y que la gente guarde rápido y vaya tranquilo a su casa y ya guarda, guarda nada más, te conozco, ya, punto. Entonces, para acreditar, por ejemplo, que no existe o no puede incluirse a otro coautor, a otro partícipe en un hecho delictivo, tenemos que tener en la consumación. Por eso no existe la complicidad consumativa. No existe ese cometió el delito, no puede incorporarse otra persona. Por ejemplo, estas tres personas mataron al doctor Adrián. Lo mataron de un balazo en la cabeza, lo golpearon antes de matarlo y punto, lo mataron. Entonces llega Juancito, y dice, oye, ¿sabes qué? ¿Qué han hecho? Y los tres le dicen, ¿sabes qué? Bueno, desaparece el cuerpo, ¿no? Descuartízalo y bótalo por todas partes del Perú. Y Juan me hace caso. ¿Juan debería responder penalmente por la muerte de Adrián? ¿Sí o no? ¿Qué opinan ustedes? ¿Qué opinan ustedes? A ver, mira, por ejemplo, nosotros, ustedes tres, Rafael, Reinerio y Edgar, me matan. Me meten, me golpean a tal punto de matarme. Yo ya estoy muerto. Entonces, ¿qué pasaría, por ejemplo, si otro nombre, Rafael, Juan, por ejemplo, Juan, llega, llega a la casa de los tres delincuentes que me mataron, no que ustedes sean delincuentes, sino que es un ejemplo. Entonces Juan llega y, y, y ve mi cuerpo y los tres le dicen, ¿sabes qué? Desaparece el cuerpo, bueno, descuartízalos una... El último, la persona que descuartiza mi cuerpo, ¿debería responder penalmente también por el delito de homicidio o no? ¿Ya? ¿En qué artículo está el delito de encubrimiento? A ver, por favor, si me ¿Con qué tecla se ayudas. chapaba la mariposa? ¿Cuál? ¿Qué dijo? 404 y 405, ok. A ver, miren, encubrimiento personal. El que sustrae a una persona de la persecución penal o a la ejecución de una pena o de otra medida ordenada por la justicia será reprimido con pena privativa de libertad. Ya, eso no se puede aplicar. El que sustrae a una persona, sacar a la persona que comete un delito para que no lo investiguen. Si el agente sustrae al autor de los delitos previstos en el artículo 151, tal, en el derecho penal para los delitos de terrorismo proceden, tampoco se aplica. Si el autor del encubrimiento personal es funcionario o servidor público encargado de la investigación del delito o de la custodia del delincuente, el encubrimiento personal no se podría aplicar en este caso. ¿Por qué? Porque esto está sacando a la persona que debería ser investigada para que no sea investigada en realidad. Entonces, encubrimiento personal no puede ser. El encubrimiento real, vamos a ver, el que dificulta la acción de la justicia, procurando la desaparición de las huellas o pruebas del delito u ocultando los efectos del mismo, será Eh, reprimido
privativa de libertad. ¿Qué pasó? ¿Quién está hablando? ¿Se escucha? Sí, doctor, sí, se lo logro escuchar perfecto. Ah, ya. Porque ¿quién es el que está hablando? Creo que está interrumpiendo, no sé. Entonces, miren, ¿podría responder penalmente por encubrimiento real? Claro, podría ser, ¿no? Porque el tipo penal te exige que la persona, el sujeto activo, que comete este tipo penal, tiene que dificultar la acción de la justicia, procurando la desaparición de huellas, de las pruebas del delito o ocultando los efectos del mismo. Tú desapareces el cuerpo, ok. ¿Estás ocultando pruebas, por ejemplo? Claro, podría ser, pues, ¿no? Entonces, podrías cometer el delito de encubrimiento personal, perdón, el encubrimiento real. Ahora, en el delito de receptación que dijo el doctor, miren, ¿en qué artículo está 189, si no me equivoco? 189, 190. 89, no, 30. No, receptación. ¿En qué artículo está? Me dicen, por favor. 194. Excelente, doctor. Receptación. Muy bien, doctor Rafael. Miren lo que dice el tipo penal. El que adquiere, recibe, en donación o en prenda, guarda o esconde, vende o ayuda a negociar un bien cuya procedencia delictuosa tenía conocimiento o debía presumir que provenía de un delito. En primer lugar, ¿estamos ante un delito común o un delito especial? ¿Qué opinan? ¿El delito de receptación es un delito común o es un delito especial? Claro, es un delito común, puede ser cometido por cualquier persona. Entonces, esta persona cualquiera, para que configure el tipo penal, necesita guardar, recibir, comprar, adquirir, esconder, ocultar algo que se le entregó o que quiso, por ejemplo, en esas modalidades, perdón, de procedencia ilícita. ¿Ok? Entonces, ¿qué pasaría, por ejemplo? Y hay que tener en cuenta algo, mira, hay que tener en cuenta esto. Para que exista el delito de receptación, el autor, ustedes ya saben, el autor en primer lugar tiene que, un ejemplo, recibir, ok. ¿Qué cosa? Un celular, un objeto, obviamente es un objeto. Celular que fue de procedencia ilícita, ilícita. Esto es lo importante. Cuando ustedes quieran ver un caso de receptación, por ejemplo, ustedes se van a dar cuenta que cuando su patrocinado ha sido detenido con el objeto de procedencia ilícita, en algunos casos no va a existir una denuncia, ¿ya? Y eso es lo importante, porque para que exista la receptación, el hecho debe ser considerado ilícito, el objeto, el que adquiere un bien ilícito. ¿Y cómo consideras un bien ilícito? Cuando tú denuncias que se te ha quitado ese bien. Cuando te quitaron tu celular, te lo robaron, ¿ok? Ese celular lo vendieron a una persona, ¿ok? Él es el que comete receptación. Pero para acreditar que ese bien forma parte de un hecho ilícito, tiene que existir una denuncia. Y en la mayoría de casos de los delitos de receptación no hay una denuncia de por medio. Entonces, pese a ello, lo sentencian por receptación, porque es un delito en el cual es bien difícil escapar. ¿Por qué? Porque este tipo penal te dice, por ejemplo, que el autor del delito de receptación puede ser cometido por la persona que sabe que ese objeto es de procedencia ilícita o por lo menos sospecha o supone. Yo te pregunto algo. Si yo te digo a ti, ¿sabes qué, Edgar? Este celular yo lo he robado ayer. Entonces, como yo no sé desbloquearlo, te lo vendo, pues, ¿no? Ya, dame 50 soles, es un iPhone 12. Dame 50 soles nada más. Ya, dame 30 y punto, nos vamos. Listo. ¿Edgar estaría cometiendo el delito de receptación o no?
¿Qué opinan? Ya, muy bien, doctor Reinerio. Miren, máximas de la experiencia, pues. Ustedes también, en el día a día, nosotros demostramos o aplicamos las máximas de la experiencia. Si yo meto mi dedo a un enchufe, ¿qué me va a pasar? Obviamente que me va a pasar electricidad. ¿Y eso cómo lo he aprendido? Bueno, con mi vida, pues. Yo lo he aprendido porque ya lo hice antes. Si yo me comienzo a hincarme mi mano con un cuchillo, ¿qué me va a pasar? Obviamente que me voy a lastimar. Entonces tú ya sabes lo que pasa. Si tú compras, por ejemplo, máximas de la experiencia, si tú compras un celular, un iPhone 14, creo que ya salió el iPhone 14, si tú compras un iPhone 14 en la calle a 50 soles, sabiendo que ese celular solamente vale 6.000 soles, solo el celular vale 6.000 soles, ¿tú ya qué cosa estás pensando? En que eso ha sido vendido después de un hecho delictivo. Uno, por las circunstancias. Quien te lo vende es un recontra ratero, o sea, una cara de delincuente que, pucha, es como Adriano, del color de Adrián, usa lentes y tiene un corte. Entonces, por las mismas circunstancias, tú ya más o menos vas sacando tu cuenta de que ese objeto, ese bien, proviene de un hecho delictivo. Entonces, las circunstancias, ¿no? Vendértelo en la calle en primer lugar, el precio en segundo lugar, sin celular, perdón, sin caja, sin cargador, sin audífonos, aunque sí vienen los iPhone, eso permite al sujeto que entienda que fue robado, pues, no fue robado, sino que proviene de un hecho delictivo, ¿ok? Pero miren lo que dice el mismo 194, ojo con esto, si el fiscal, por ejemplo, el doctor, el libre mercado permite disponer de un bien al precio que el vendedor posee, incluso permitir la donación. Claro, ese es el tema, pues. Entonces, y ahí viene lo contradictorio, y es bien difícil, y es bien difícil, por ejemplo, que te escapes de estos delitos, ¿ah? Porque obviamente quien te dona no es el delincuente, solamente te puede donar, te puede disponer del bien propio quien es el titular del bien, no una tercera persona. Es como si yo dijera, ¿no? Yo agarro tu celular, Edgar, y yo lo regalo, porque yo puedo regalarlo. Yo te lo puedo vender a un sol. Sí, pues, pero tú no eres el titular del bien. Y si no eres el titular del bien, tú no puedes disponer de un bien que no te pertenece. Entonces, ahí está la excepción, pues. El libre mercado, claro, te permite también venderlo al precio que tú quieras, siempre y cuando tú seas el propietario. Pero a esa máxima de la experiencia podría ponérsele la prohibición de analogía. Claro, o sea, mira, si nosotros analizamos este tipo penal, por ejemplo, este tipo penal eh, es casi un 90%, en el 90% de los casos son sentenciadas las personas por este delito. ¿Por qué? Porque la palabra suponer se abre tanto que cualquier persona, por ejemplo, si tú estás en el mercado y compras una papaya a 5 soles cuando estaba a 15, bueno, con eso ya estarías cometiendo receptación, pues. Porque justo el día de ayer robaron un camión con papayas y tú lo compraste barato porque pensaste que ya se iba a vencer. Entonces, este delito sanciona hasta lo más mínimo y ese es el problema. En el tiempo de un bien mueble permite adquirir derechos reales, por bien dicho. En realidad sí, ¿no? Sí, en realidad sí, lo que dices es cierto, pero no hay que olvidar que por eso digo, tú tienes que disponer, tú puedes disponer de lo que te pertenece, no de lo que no te pertenece. Es, por ejemplo, ¿no? Algunos clientes me dicen, ¿no? Doctor, que yo tengo un vehículo que los dueños se han olvidado de pedírmelo, ya lo tengo como 5 años, ¿qué puedo hacer? Bueno, yo he escuchado algunas veces, por ejemplo, que existe la prescripción vehicular. Creo que tienes que tener un vehículo por más de 3 años y ya se considera como tuyo, ¿ok? Entonces, esa es otra cosa, es un tema de derecho notarial. Pero no podemos, obviamente, no podemos decir tampoco así tan libres de que la posesión o el tiempo que nosotros poseamos un objeto ya nos pertenece. No, si es que hay una conducta delictiva, por eso digo, para que exista la receptación, primero tiene que existir una conducta delictiva, un hecho delictivo. Si no hay hecho delictivo, no hay receptación, pues. Segundo,
Después del hecho delictivo, tiene que existir un apoderamiento del sujeto activo. Recibir, comprar, ayudar a guardar, ayudar a esconder, perdón, esconder, ocultar, ayudar a vender, perdón, era la palabra. Entonces, ya saben, primero hecho delictivo, después una adquisición del sujeto activo y después saber o sospechar. Entonces, pero si el hecho fuera diferente, si la persona, por ejemplo, el delincuente que te vende el celular, sabía el patrón del agraviado, tenía la caja del celular, tenía el cargador, tenía incluso hasta la boleta, pues, ¿no? Porque tú obviamente tú no le vas a pedir al que te vende, sabes que dame tu partida de nacimiento para ver si es que el nombre sale con el nombre de tu partida de nacimiento, el nombre de la boleta es el nombre de la partida de nacimiento. Entonces, ahí hay una excepción, ¿sí? El delincuente te hizo incurrir en error, porque tú, la situación fue tan rápida que ni siquiera tuviste tiempo, ¿no? Una persona no está con la reniga ahí en el celular como para corroborar si esta persona eres tú, pues, ¿no? Entonces, como te lo vendió con el celular, con la caja, la boleta, el cargador, de 5.000 te lo vendió 4.000, ¿no? Es un precio razonable, ¿no? Pero sigue siendo un delincuente, una persona que anteriormente había cometido un delito para venderlo. Entonces, ahí ya no estaríamos hablando de receptación, pues. Hay un caso contrario a lo que hemos estado hablando. Entonces, faltarían de haber cuidado, nación diligente. En los casos de receptación, de que una persona es intervenida por la policía con un celular que está reportado, sustraído o robado, teniendo en consideración que ese equipo está en uso y aún así detienen, a ver, no entiendo. En casos de receptación de que una persona es intervenida por la policía con un celular que está reportado, sustraído o robado, teniendo en consideración que ese equipo está en uso y aún así detienen, no entiendo, pero miren, ¿qué pasa, por ejemplo? ¿Qué pasaría si es que a ti te detienen con 1 kilo de marihuana? La policía te tiene con 1 kilo de marihuana, obviamente va a ser considerado delito, ¿sí o no? Podría ser microcomercialización, podría ser posesión, no sé, tráfico, si quieren, cualquier tipo de delitos, de delitos de tráfico, por ejemplo, el cualquiera, ustedes quieran, el que ustedes quieran, perdón. Entonces, si nosotros nos ponemos a pensar, por ejemplo, ¿qué pasaría si es que a una persona la intervienen de manera incorrecta? Con 1 kilo de marihuana. Ustedes han tenido casos, yo sé que ustedes han tenido casos de tráfico ilícito. Ustedes tienen un cliente que ha sido intervenido eh, dentro de su mochila y que se le ha encontrado 1 kilo de marihuana. Ven que la detención ha sido realizada de manera ilícita, porque no existe ninguna causal, por ejemplo, al autor, no existe ninguna causal para detener al autor. No hay flagrancia, 259 del Código Procesal Penal. La flagrancia estricta, la cuasi flagrancia, la flagrancia presunta. Entonces, pese a que no existe ninguna causal de flagrancia, la policía lo detuvo, porque ahí entran los famosos policías sembradores, pues, ¿no? Los policías agricultores, a los que les gusta sembrar, los que tienen su chacra, paran sembrando. Entonces, al final de ese hecho, al final, después de observar que existe una detención ilícita, ilegal, al final el sujeto investigado, el sujeto activo, va a ser absuelto, pues. Doctor, pero ¿qué pasa con la droga? Bueno, si es que existe droga, marihuana en este caso, un objeto ilícito, que ha sido incorporado a un proceso penal, violentando o vulnerando derechos constitucionales, bueno, no va a ser considerado al momento de sentenciar. Al momento de fundamentar la sentencia, no existiría delito. Mire, ahora te explico, mira lo que dice Edwin. La sola posesión sería flagrancia siempre y cuando, por ejemplo, dependiendo del delito, si es que la policía te ve con la flagrancia, te ve cometiendo el hecho delictivo. Si, por ejemplo, tú eres un patrullero, tú eres un policía, Edwin, y tú me ves a mí cogoteando a una persona, ¿me estarías deteniendo en flagrancia? Claro que sí, pues, flagrancia del delito de robo agravado. Si, por ejemplo, eh, tú me ves a mí parado en la calle con una mochila, vestido de negro, con capucha, ¿eso sería flagrancia de microcomercialización? ¿Tú qué opinas? ¿Sería flagrancia de algún delito? Bueno, yo solamente estoy viendo a una persona de negro, ¿no? Veo a una persona vestida de negro, con capucha, con una mochila en la espalda, no veo ningún hecho delictivo. Puede ser un estudiante, puede ser cualquier persona.
Entonces, ¿en qué momento sería flagrancia, por ejemplo, de la microcomercialización? Cuando el sujeto vestido de polo comienza a dar quetes y recibe dinero. Y en ese momento lo observa la policía, ahí es la flagrancia. Ese es claro, el pase de droga, pues. Cuando tú compras o vendes, esa es la flagrancia del delito de microcomercialización, por ejemplo. Tener la droga sola en tu posesión, ¿sería considerado delito? Depende. ¿Depende de qué? No cumple con los presupuestos de inmediatez temporal y personal, claro. Depende. Si la policía dice, lo detuvimos, simple tal se encuentre como una conducta que no sea la correcta ante la presencia de policía en el caso de que una persona esté con la droga en el interior de la mochila. Pero existiría una sospecha simple tal se encuentra en una conducta que no sea correcta ante la presencia policial. Miren, lo que pasa es esto. La Corte Suprema, por ejemplo, nos ha dicho de manera precisa, si tú me vas a hablar de detención en flagrancia, solamente existen tres tipos de detenciones. Flagrancia estricta, la cuasi flagrancia y la flagrancia presunta. ¿Ok? No hay, no existe sospecha simple, no existe, por ejemplo, conducta sospechosa, no existe adivinanzas, no existe, no sé, la cara de la persona que parece un delincuente que trafica. No, 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 no. Flagrancia y punto. Doctor, pero yo soy un policía, como los que siempre nos tocan, pues, ¿no? Yo soy un policía que tiene 15 años de servicio, doctor. Mi experiencia me dice que ese tipo de personas, las que paran con capucha negra, mochila en la espalda, pantalón negro y zapatillas negras, son las personas que más se dedican a traficar droga. Entonces, por eso lo detuvimos, porque para nosotros es una actitud sospechosa. La Corte Suprema ya ha dicho tajantemente que la actitud sospechosa no es una causal de detención en flagrancia. O sea, si es que ustedes en un acta de intervención policial encuentran que dice el policía, ¿no? Lo detuvimos a tal persona porque presentaba una actitud sospechosa. Y dentro de la mochila encontraron el celular, un celular, por ejemplo, que había sido robado no sé en dónde, que podría ser receptación, a un sujeto que encontraban con un arma dentro de su mochila, pero que no lo tenía en la mano, lo tenía en la mochila, eh, ¿se le puede sancionar penalmente al final? No, lo van a absolver. ¿Por qué? Porque esta persona ha sido detenida ilegalmente. Y las detenciones ilegales traen elementos de convicción ilegales. Y si traen elementos de convicción ilegales, esos medios de prueba que van a ser ofrecidos al proceso, al juicio, también van a ser ilegales, pues. Creo que depende de la cantidad de drogas en posesión. ¿En qué circunstancias tenía la disposición de esta? No es lo mismo tener la posesión entre sus prendas que dentro de un maletín en el interior de la bodega y de un vehículo. Pasa lo mismo, por ejemplo, los policías, todo policía puede hacerte el control de identidad, pero el control de identidad no es porque, oye, ¿sabes qué? Tú, dame tus papeles. No, no, no. El control de identidad, la identificación o el control vehicular se realiza siempre y cuando exista un hecho que haga presumir a las personas que vas a cometer un delito, pues. O sea, cuando existe una conducta vinculable a un hecho delictivo. Pero si el policía dice, no, bueno, lo detuvimos porque era un auto negro en la Panamericana, ¿no? Y estaba con las luces apagadas. Ir con las luces apagadas es una conducta delictiva. Podría ser considerado sospechoso ir con las lunas apagadas en la Panamericana. No. Manejar a las 3 de la mañana por la Panamericana a 30 kilómetros por hora puede ser vinculado a un hecho delictivo. No, pues. Que hayan 4 o 5 personas dentro de un auto eh, con gorro todos, ¿podría establecerse o determinarse que hay una conducta delictiva ahí? Pues no, pues obviamente que no. Y si el policía ingresa a tu domicilio sin una orden judicial, ingresa a tu vehículo sin una orden judicial, encuentra supuestamente algo ilícito, todo lo que se encuentre dentro de ese allanamiento, como quieras decirle, no va a existir en el proceso. ¿Ok? ¿Quieres la casación? A ver, me das un ratito. Un ratito, un ratito, un ratito, un ratito. Déjame buscarlo. Eh, Acá está. Ahí está. Miren, tomen nota. Es el
Recurso de nulidad número 656-2019, Lima Norte. Recurso de nulidad 656-2019, Lima Norte. Alegar la actitud sospechosa del intervenido no acredita la flagrancia delictiva. Si tú encontraste, el policía encontró droga dentro de la mochila, encontró 1 kilo, 2 kilos, 3 kilos, 4 kilos, y la detención se hizo de manera ilegal, todo lo que forme parte de esa intervención también es ilegal. Entonces, si es que hay ilegalidad en los medios, en los elementos de convicción, en los medios probatorios, ya, ok, lo escribo. Recurso de nulidad. Ya está. Ese es el recurso de nulidad. Entonces, con esto, siempre van a poder ganar casos. Es un tip que cuando ganen sus casos, después de ver esa casación, me van a etiquetar, por favor, etiquétenme en su Facebook. Doctor Adrián, gracias por la ayuda. Entonces, esto les va a servir a ustedes para poder analizar esas detenciones en flagrancia que utilizan los policías, pues. El policía que te detiene mal no es policía, pues. El policía está capacitado para detener a una persona. No basta decir que, bueno, yo creo, yo sospecho, yo siento, yo imagino que él comete delitos. Ahí están los policías psicólogos, ¿no? Los que dicen, bueno, yo puedo ver que una persona está nerviosa. ¿Y cómo ves que una persona está nerviosa? Bueno, porque mete las manos en el bolsillo. El policía no es psicólogo, ¿ok? El policía agricultor, bueno, el que detiene a cualquier persona y le encuentra droga, le encuentra pistolas, le encuentra un celular. Ese es el policía agricultor, el que le gusta la siembra. El policía divino es el policía que dice, bueno, yo lo detengo a él porque, bueno, a mí me gusta detener a las personas y le encuentro droga a todos los que detengo. Entonces, esos tipos de policías están prohibidos por la Corte Suprema. No puedes detener a una persona si es que existe una violación de los derechos fundamentales. El artículo, a ver, ahora, hay otro análisis que se puede plantear acá. Todos dicen, no, doctor, pero entonces, si es que a una persona, y yo les hago una pregunta. ¿Ustedes han visto esos casos, por ejemplo, así como se aplica en los delitos de tenencia ilegal de arma de fuego, en los delitos de receptación, en los delitos de tráfico ilícito de drogas, de microcomercialización? ¿Podrías aplicar este tipo para cualquier delito? Bueno, depende, pues no depende si es que es posible también, ¿ok? La teoría del fruto del árbol envenenado se aplica siempre y cuando sea posible. Doctor, ¿qué pasaría, por ejemplo, si yo mato a una persona y la policía ingresa ilegalmente a mi domicilio? Entonces, ese muerto que está en la sala no va a existir. Existen actas de intervención donde indican que la persona, después de haber sido intervenida en mi conversación, Fulano refirió que en su inmueble tenía más drogas, motivo por el cual se condujo al inmueble y con autorización del detenido se ingresó efectivamente. Se halló más droga en el inmueble. En ese caso, ahí está. Miren, por ejemplo, en primer lugar, el artículo, vamos a hablar de derechos. Si quieren, claro, porque estamos saliéndonos un poco del tema, pero yo pienso que es un poquito interesante. Si 10 personas me dicen que sí o 15 personas me dicen que sí, hablamos más de esto. Depende de ustedes. No voy a hacer que después me quejen así y ya no me van a llamar. Depende de ustedes. Ya van 2, faltan 13. En lo que voy sirviendo mi agüita. Hija, Sofi, hija, ya van a ser las 10, tienes que descansar, ¿ah? Ya van a ser las 10, tienes que descansar. Eh. Miren, por ejemplo, ¿está la cámara prendida? Creo que no. Ya, ok. Entonces, vamos a entender algo. Voy a dejar de compartir. Ya. Miren lo que pasa. El artículo 2 de la Constitución nos dice cuáles son los derechos
fundamentales de la persona. ¿Ok? El derecho a la vida, el derecho al trabajo, al poder formar una empresa, cualquier derecho que esté establecido dentro del artículo 2 de la Constitución, son regulados como derechos constitucionales. El artículo 3 nos habla de los derechos fundamentales, perdón. El artículo 3 nos habla de los derechos constitucionales numerus apertus y nos dice básicamente que todo lo que se encuentre dentro de la Constitución va a ser considerado también como un derecho constitucional que se realiza a favor de la persona. Entonces, uno de los derechos que reconoce la Constitución es el derecho a la inviolabilidad de domicilio, por ejemplo, que la persona, el policía o la persona que quiere intervenirte, tiene o solo puede ingresar a tu domicilio siempre y cuando existan dos circunstancias: una orden judicial o exista flagrancia delictiva. ¿Ok? Si hay una orden judicial, significa que existe un juez de investigación, por ejemplo, preparatoria, que está autorizando el allanamiento, el deserraje, allanamiento e incautación para el ingreso del domicilio. Es una orden judicial. O si existe flagrancia, por ejemplo, el policía que estuvo pasando por ahí por tu casa, vio que tú sacabas la mano por la ventana, recibías el dinero y entregabas la marihuana. Entonces, esa sería una causal de flagrancia para que la policía ingrese, o también por una orden judicial. ¿Qué pasaría, por ejemplo, si la policía ingresa a tu domicilio y no tiene una orden judicial y tampoco ha visto flagrancia? Bueno, se va a caer todo lo que se encuentre dentro, doctor, y cuando consigan voluntad del propietario, hasta ahí voy, un ratito, ahí voy. Entonces, mira, si nosotros, por ejemplo, vemos que no hay una orden judicial y no hay una flagrancia delictiva como para que la policía ingrese al domicilio, nosotros lo primero que tendríamos que hacer es solicitar una tutela de derechos para que se excluya todo lo que se ha incorporado al proceso, vulnerando los derechos constitucionales reconocidos, obviamente, por la misma Constitución. Entonces, ese es uno. Doctor, ¿qué pasaría si en el lugar de la intervención se hizo el acta de intervención y mi patrocinado dice: oye, sí, bueno, discúlpeme, yo soy la persona que robó, yo lo violé, yo lo maté, yo estoy arrepentido, yo recepté este celular porque me lo vendieron a tal cosa, fui a este domicilio, tal? Nosotros nos regimos también bajo el principio, el derecho a la no autoincriminación, a que nosotros, por ejemplo, no debemos y no podemos asumir responsabilidad si es que no estamos al lado de un abogado defensor y del Ministerio Público. O sea, básicamente les quiero decir, si tu patrocinado hace un documento, graba un video, así como los que salen en alto al crimen, ¿no? Los que salen así contra la pared y dicen: no sabes qué, jefe, sí, discúlpame, yo fui el que robó, yo soy el que mató, esto que el otro. Esos videos tienen que ser solicitados, bueno, tiene que solicitarse su exclusión a través de una tutela de derechos. Si ustedes ven un acta de intervención que dice lo mismo, ¿no? Asume su responsabilidad y pide perdón, tutela de derechos, solicitando la nulidad de ese acta, de ese extremo. Si dice, ¿no? Bueno, yo en mi casa tengo más droga, por ahí también estamos frente a la violación del derecho a la no autoincriminación. Entonces, ¿ustedes creen que una persona que comete un hecho delictivo va a llevar a la policía a su casa para que encuentre más cosas? Eso es imposible. Entonces, lo que pasa es siempre que la policía encuentra sus pertenencias. Entonces, ¿de dónde nos podemos agarrar en esos casos? De la declaración de los mismos policías. Porque los policías lo primero que dicen, ¿no? Bueno, lo encontramos en la calle. ¿Y qué estaba haciendo? Bueno, estaba sentado en la vereda. ¿Y a cuántas cuadras era su casa? A 5 cuadras. El otro policía viene y dice: lo encontramos tomando gaseosa en la bodega. ¿Y qué estaba haciendo? Bueno, estaba tomando gaseosa. ¿Y a cuántas cuadras estaba de su casa? Bueno, estaba ahí nomás, afuera de su casa. Otro policía viene y dice: no, estaba dentro de un restaurante almorzando. Otro policía dice: no, ese restaurante era de él y él estaba almorzando ahí. Entonces, en la declaración de los policías, nosotros podemos armar muchas estrategias. Y si el fiscal solicita la confirmatoria de las actas, de igual forma se interpone tutela. Igual, doctora, lo que pasa es que la confirmatoria de las actas, por ejemplo, que se plantea ante el juez de investigación preparatoria, es para que el juez, por ejemplo, diga: ¿sabes qué? Sí existe esto, pues, ¿no? Porque en las actas fiscales o las actas policiales puede decir: encontramos 2 toneladas de marihuana, y al final en la confirmatoria presentan 100 gramos. Entonces, el juez tiene que saber que eso que se ha sido encontrado existe. Entonces,
doctora Guadalupe, sí se puede plantear una tutela de derechos en cualquier etapa de la investigación, sean diligencias preliminares o la investigación preparatoria formalizada. La Corte Suprema ha dicho que sí también se puede plantear una tutela de derechos en etapa intermedia, siempre y cuando nos encontremos en un proceso inmediato. Solamente en esos casos. Doctor, pero el código, artículo 71, numeral 4, te dice diligencias preliminares e investigación preparatoria. Hasta ahí nada más. ¿Por qué usted dice que en la etapa intermedia? Bueno, lo que pasa es que la Corte Suprema ha dicho que en los procesos inmediatos se recorta el tiempo para ejercer una defensa. Entonces, puedes plantear después de la audiencia de incoación de proceso inmediato tu tutela de derechos y se va a resolver en la incoación. Eso sí se puede hacer. Entonces, ya depende por estrategia. Ya en juicio ya no puedes hacer una tutela, obviamente, ¿no? Pero, sí puedes solicitar la nulidad, por ejemplo, de los medios probatorios. Puedes hacer una cosa, dos cosas. El artículo 155 del Código Procesal Penal te dice, te habla del reexamen de la prueba admitida, ¿ok? Y solamente se puede admitir a juicio la prueba, uno, que es pertinente, y dos, que sea que sea realizado conforme a ley. Si es que existe un medio probatorio que ha sido ofrecido por el fiscal que vulnera derechos constitucionales, tú podrías hacer un reexamen de la prueba admitida y solicitar que ya no ingrese a juicio oral. O también podrías plantear una nulidad de ese medio probatorio. Cualquiera de los dos. Entonces, a mí me ha ligado en algunas oportunidades uno y en algunas oportunidades otro. En diversos cortes, por ejemplo, yo siempre digo que, por ejemplo, Guaura tiene un código, aunque sea el Código Procesal Penal, lo interpretan de una manera, en Tocache lo interpretan de otra, en La Sierra, en Huancayo, en Ayacucho lo interpretan de otra manera, pese a que estamos en el Código Procesal Penal. Si es que tuvieran alguna duda, por favor, o si gustan, le puedo dejar mi número de celular para poder comunicarnos, o si tienen alguna duda y algo o en algo yo los puedo ayudar, les puedo dejar mi número, no hay problema. Ese es mi número. Entonces, si gustan, creo que me habían dicho los de CEFOCA para hacer una clase exclusivamente de tutela de derechos. Esas son algunas tutelas de derechos de las pocas, bueno, una creo, de las 40 que tengo. Entonces, yo creo que podríamos incluso hacer hasta 3 horas de tutela de derechos para ver en todas las oportunidades, todas las cosas que podemos hacer con una tutela de derechos. Es un tema muy entretenido, muy interesante, que funciona, que se aplica. Entonces, si CEFOCA me permite, quisiera también que me inviten a ese tema, por favor. Si no hubiera otra pregunta, por favor, eso sería todo de mi parte. Bueno, doctor, al parecer no tenemos más preguntas. Creo que el tema ha estado muy claro. Bueno, ahí el doctor Diego nos pregunta, doctor, ¿se puede consultar un tema de prisión preventiva? Bueno, Claro, claro, claro. CEFOCA me ha dicho que tengo que dejar contentos a los participantes. Y eso tengo que hacer esta noche. Dígame, doctor Diego. Pero Sí, adelante, Diego, ya puedes activar el audio. active su audio, doctor Diego, para que no esté escribiendo. Doctor, ¿qué tal? Un gusto saludarlo, doctor, y le agradezco por su exposición. A ver, doctor, para ser preciso, a ver, cuando la fiscalía realiza, por ejemplo, no formula acusación, evidentemente creo que pasa por unas etapas, tanto que es el tema de control de acusación y una audiencia de prisión preventiva. Entonces sucede lo siguiente, llegada a la audiencia de control de acusación, previa citación, en este caso por el juzgado, ¿no? Cita, fecha y hora para, ojo, control de acusación, nada más. Sin embargo, llegada a la audiencia, doctor, me di con la sorpresa que el juez cambió por completo la figura y en plena audiencia dice, ¿sabes qué? Vamos a hablar mejor, pero vamos a tratar el tema de prisión preventiva.
y nunca llegó a tratar el tema de control de acusación. Incluso la postergó en ese momento y solamente trató prisión preventiva. Entonces, ahí como que dejó una situación un poco extraña porque, bueno, usted sabe que a veces uno se prepara para la audiencia que te convocan, ¿no? Y por decirlo de manera coloquial, te agarra frío, por decirlo así. Entonces, mi consulta, doctor, ¿es válido eso? ¿Es legal que el juez cambie esa audiencia por otra? Porque evidentemente a mi criterio no estaría cortando el debido procedimiento y como que limita un poco el derecho de defensa, doctor. Esa es mi consulta, doctor. Gracias por su respuesta. Ya, a ver. El artículo 349 habla de la acusación. A ver, déjame recordar, identificar el elemento de comisión, fundamental participación, relación y contenido investigatorio, misma prueba que ofrezca la acusación. Si no me equivoco, no establece nada de la prisión preventiva, pero hay que tener en cuenta algo. Lo que dice el artículo 9 del título preliminar del Código Procesal Penal es el derecho de defensa del título preliminar del Código Procesal Penal, o del Código Penal. Entonces, este artículo 9 del título preliminar te dice básicamente que el abogado defensor tiene que tener un tiempo prudencial para poder realizar su defensa de manera estricta. O sea, si es que a ti te citan para una audiencia de prisión, por ejemplo, y al juez se le ocurre, ¿sabes qué? Vamos a hablar de sobreseimiento, tú no estás yendo preparado, por ejemplo, para esa audiencia. Hay veces en las cuales el juez dice, no, igual, en juicio oral, vamos a recibir la declaración del testigo Adrián Osorio y de Reinerio, por ejemplo. Entonces, como no llegó Adrián Osorio y no llegó el otro testigo, vamos a otro testigo, al tercero, que no estuvo en la lista. Entonces, si es que el juez programa o dispone una audiencia de acusación primero, obviamente te notifican, tú contestas la acusación, perdón, de una audiencia de control de acusación, tú contestas la acusación dentro de los 10 días, propones observaciones formales, sustanciales, tú vas preparado a algo. Si es que en ese momento el fiscal, 2, 3 minutos antes de la audiencia de la audiencia de control de acusación, el fiscal presenta su requerimiento de prisión preventiva, ya te está sorprendiendo, pues. Igualdad de las partes. Si el fiscal ha tenido tiempo para armar su estrategia y plantear una prisión preventiva, igual se te tiene que dar un tiempo prudencial, por ejemplo, para que tú establezcas tu defensa en esos casos. Ahora, la acusación, por ejemplo, también, en algunos casos, ustedes se habrán dado cuenta, ¿no? En todo tipo de delitos, siempre te dan 10 días para que contestes la acusación. Tú tienes un caso de crimen organizado, ojo, tú tienes un caso de crimen organizado con 50 investigados, 50 hechos, 2.300, 2.000, 4.000, 5.000 elementos de convicción y solamente te dan 10 días. O sea, tú ya te das cuenta que para los procesos, por ejemplo, ¿no? De lesiones leves, de agresiones contra la mujer integrante del grupo familiar, te dan 10 días y te alcanza bacán. Pero para un caso de tal magnitud, por ejemplo, no te alcanza. Lo que haces, ni bien recibes la acusación, esto es como un tip, porque ya respondí a la anterior pregunta, como un tip, tú tienes un caso complejo, y ustedes ya saben las características de un caso complejo, pluralidad de agentes, pluralidad de agraviados, de delitos, de actos de investigación, ustedes reciben la acusación y responden y dicen, ¿sabe qué, señor magistrado? Nosotros no necesitamos 10 días, necesitamos 20, necesitamos 30, para que esta acusación pueda ser contestada de manera correcta. ¿Ok? Eso es lo que tienen que hacer. Ahora, lo que dije hace un momento, si es que el juez te sorprende en este momento, solicitas la reprogramación. Y si no, lo puedes quejar al juez ante la OMA, pues. Y ya está. Porque se supone que el juez, así como nosotros nos fastidia, ¿no? Doctor, usted ha pedido control de plazo. ¿Por qué ahora quiere hablar de tutela? Respete el petitorio. Igual tenemos que exigirle al Ministerio Público y al juez. Esa sería mi respuesta. Doctor Reinerio. Muchas gracias, doctor. Ya, doctor Diego, no se preocupe. Cuando los policías consignan en las actas de intervención que han intervenido por actitud sospechosa, también se puede alectar que no constituye flagrancia delictiva. Claro, doctor. Esa es la salida, para eso he dado ese recurso de nulidad. Acá está. Tome nota, por favor, porque ese recurso de nulidad, sí, no, creo que seguimos en transmisión en vivo. Sí, ¿no? No puedo hablar entonces. Ese recurso de nulidad le va a solucionar bastantes cosas a ustedes. Yo les digo algo. El 60% de las actas de intervención forman parte de una detención que fue realizada por una conducta sospechosa. Siempre va a decir conducta sospechosa. Detuvimos a una persona por conducta sospechosa.
una actuación sospechosa, no sé, un soplo del aire de la Virgen de Guadalupe, maniobras temerarias, claro, pues, ¿no? Entonces, o sea, si yo soy una persona que no sé manejar y agarro mi vehículo y me pongo a practicar, estoy realizando maniobras temerarias, ya me pueden detener. No. Bueno, pues la creencia, la sospecha, la imaginación no forman parte del artículo 259. Y eso hay que meternos a la cabeza y reflejar a los policías cuando realizan su trabajo. No detengas por cualquier cosa, porque lo primero que vas a hacer es generar impunidad. Detén por cosas correctas. ¿Alguna otra pregunta, por favor? Doctor Jorge, acamine o acaminé. Doctor, buenas noches. ¿Qué tal, doctor Jorge? Dígame. Muchas gracias por la oportunidad. Doctor, con eso que usted acaba de mencionar y que también mencionó en el transcurso de su exposición, entonces un policía, en cumplimiento de su función, estaría limitado a intervenir a un transeúnte en la calle para requerirle su identificación. Entonces, ¿tiene que haber necesariamente una flagrancia para que pueda ser intervenido el ciudadano? ¿O es como dicen otras versiones, que el policía está en la capacidad, en la facultad de a cualquier peatón o transeúnte intervenirlo y pedirle su documentación, su identificación? Ya, ok. Miren, una cosa es la intervención y otra cosa es la detención, por ejemplo. Yo te intervengo, ¿sabes qué? Oye, un momentito. Yo pienso, tú ahorita estás con un canguro, estamos en un desalojo, por ejemplo. Este sería un claro ejemplo de un control de identidad. Estamos, viene una persona a denunciar a la policía, ¿sabes qué? Me han desalojado, han usurpado mi terreno. Va la policía, llega y le pide a todos, ¿sabes qué? Sus nombres, sus apellidos y sus DNIs. Ese es un control de identidad correcto porque estaríamos frente a un supuesto de un hecho delictivo, ¿ok? ¿Podría ser suficiente eso para un control de identidad? Claro. Si es que no existe ningún tipo de flagrancia delictiva, por ejemplo. Si es que los sujetos estuvieron a una cuadra del terreno, no estaban dentro, no habían roto linderas, no habían ingresado al terreno, no hay flagrancia delictiva del delito de usurpación. Entonces, no hay motivos para detener. El control de identidad es frente a una sospecha. Ahí sí se puede aceptar la sospecha o una suposición de que puede existir una necesidad de identificar a la persona, ¿ok? No necesariamente una conducta delictiva. La detención sí exige necesariamente, porque la detención genera un proceso penal, y ahí, desde ahí se comienza a aplicar el derecho de defensa. Entonces, si es que existe una detención, esta detención ya no es por una sospecha, sino es por una conducta flagrante. Pues. Ahí está la diferencia. A ver, el doctor Rafael. Muy amable, doctor, muchas gracias. De nada, doctor Jorge, un gusto. Si un grupo de fumones, al ver pasar a un individuo, corren hacia él y le roban, luego los detienen a todos, ¿cuál sería el título de imputación para cada uno? ¿Autores o coautores? A ver, si un grupo de fumones, al ver pasar a un individuo, corren hacia él y le roban, luego los detienen a todos, ¿cuál sería el título de imputación para cada uno? Claro, obviamente serían coautores, pues, porque por más que sean fumones, o sea, a ver, la única manera de que no puedan responder penalmente a una persona, no necesariamente que sean fumones, sino que tienen que estar en estado de inconsciencia. ¿Ok? Es la única manera. Si son personas que se dedican al alcohol, por ejemplo, a las drogas, y de mutuo acuerdo comienzan a realizar un hecho delictivo, ellos son considerados coautores, porque todos se ponen de acuerdo en la comisión de este hecho delictivo, ¿no? Uno corre y dice, oye, ¿sabes qué? Vamos a robar. Y todos los acompañan, todos son considerados coautores. ¿Y cómo se protegería en ese caso cuando la policía interviene por conducción en estado de ebriedad y consigna en el acta de intervención que intervinieron por motivo de que el conductor habría hecho maniobras temerarias? ¿Cómo se cuestionaría dicho acta? Mire, lo que pasa, por ejemplo, y eso también me he puesto a pensar yo, a veces hacen operativos, ¿sí o no? Pero ustedes a veces, no es por hablar mal, pero a veces los operativos son plan Navidad, pues no plan sacar para la cena. El operativo tiene que ser realizado por una orden del comisario o del comandante, una orden policial para que se realice un operativo. Si es que ese operativo se realiza de manera inopinada, porque el policía quiso pararse en esa esquina y comenzó a detener a todo el mundo, eso no es una detención en flagrancia. Los policías cuando te dicen, ¿no? Bueno, yo lo detuve porque presentaba aliento en alcohol. ¿Y dónde estabas tú? Yo estaba afuera y él estaba adentro con las lunas arriba.
¿Y tú qué? ¿Tu olfato puede oler a través de las puertas? ¿Tú tienes rayos X? ¿Tú eres adivino? ¿Tú eres brujo para detener? Entonces, si es que nosotros utilizamos, por eso dije hace un momento, ¿no? Si utilizamos este tipo de análisis para lo más, también tendríamos que analizarlo para lo menos, pues. Si es que existe una detención en flagrancia de una supuesta conducción en estado de ebriedad, cuando tu patrocinado en ningún momento se movió, en ningún momento pasó la luz roja, en ningún momento, no sé, atropelló a una persona, no habría situación para la detención. El problema va a estar, por ejemplo, que nosotros, otro dato. Ustedes saben que el investigado tiene derecho a tener un abogado defensor y ese abogado defensor debe participar en todas las diligencias, ¿ok? Si es que nosotros hablamos de la participación en todas las diligencias, yo les pregunto algo. ¿El dosaje etílico es una diligencia o no es una diligencia? ¿Es una diligencia o no es una diligencia? Claro, pues. ¿Y el abogado defensor no debe participar en esa diligencia? ¿O no? Ahí está, pues. Y si se realizan diligencias, por ejemplo, eh, sin que se aperture una investigación preliminar, la fiscalía hace todo rápido, no sabes qué, ya, dosaje etílico y listo. Se realizaron actos de investigación antes de que se aperture la investigación preliminar. Entonces podríamos solicitar la nulidad, pues. Si no participó en el dosaje etílico el abogado, nadie participa. En esta vida nadie participa en esos dosajes etílicos. Yo tampoco lo hago, porque me conviene y porque después lo puedo excluir. Entonces por ahí tienes algunas salidas, pues, ¿no? Ahora, en el caso de la detención a una persona en estado sospechoso, lo intervienen y le solicitan su teléfono celular y le verifican el email. Por eso les digo, todo lo que sea realizado, todo lo que tú encuentres dentro de las pertenencias de una persona que no ha ocasionado una flagrancia delictiva, no puede formar parte de una investigación y menos de una sentencia. Lo detuviste porque era negro y dentro de su mochila había un kilo de marihuana. Esa marihuana no existe. Lo detuviste porque estaban a las 3 de la mañana con una capucha y una mascarilla negra. Actitud sospechosa. Encontraste una pistola dentro de sus pertenencias, no va a existir. Ese es el tema, pues. Eso es lo que se aplica en la vida real y lo que se debería aplicar correctamente porque existe una violación del derecho ¿a qué cosa? En primer lugar, el principio de legalidad procesal, porque tú tienes que respetar, todos tienen que respetar lo que la ley no prohíbe. ¿Ok? Tú tienes que respetar lo que la ley dice y lo que la ley no prohíbe. Si el artículo 259 te dice, tú solamente puedes detener orden judicial y flagrancia, nada más. Si tú detienes por otras cosas diferentes esas dos cosas, a esos dos motivos, perdón, estás violando derechos. Y ahí está la salida. Entonces, eso sería todo por mi parte, muchachos. Espero que la clase les haya gustado para excluir esas actas. Claro, la salida es la tutela de derechos. Espero que les haya gustado esta clase. Después de tiempo, creo que he tenido la oportunidad de editar de nuevo en Cefocal, creo que un mes, si no me equivoco. Entonces, gracias a todos ustedes. Si gustan, ya les he dejado mi número. Me pueden escribir. Creo que alguien me timbró, si no me equivoco. Ok, doctora Pamela. Entonces, gracias por conectarse. ¿Cuántos somos? Somos 43 personas. Gracias a todos por su participación. Gracias por su tiempo. Espero volver a vernos pronto. Doctora Guadalupe, espero también dictar la clase de tutela de derechos. Si pueden enviarle un mensaje a los de Cefocap y me permitan hablar, aunque sea 2 horas y media o 3 horas de esta tutela de derechos, vamos a poder abordar mucho respecto a esto. Gracias a todos por su participación nuevamente. Nos vemos pronto.